Muy buenos días. Pues bueno, eso de que me tocaba presidir, como le decía yo a la señora doctora, es por el kilometraje recorrido por estos lares de la humanidad a propósito de su tema. Y bueno, aquí como secretario debería estar sentado aquí, pero es más fácil para acá. No. Sí, cómo no. Yo estoy mejor en la orilla. No, de ninguna manera. Todavía hay que conservar las actitudes que merecen las señoras mujeres. Muchas gracias. Y le cambio esto. Perdón, amable auditorio, pero así debe ser. Las prisas a la hora de la integración se hace que se tomen así determinaciones un poco precipitadas, pero así está mejor. Bien. Déjeme decirle a usted, maestra, que he visto con mucho entusiasmo y me ha causado una magnífica impresión el trabajo que presenta usted para obtener el grado. Es un trabajo bien estructurado, bien documentado, con opiniones personales sólidas, que no digamos que rebasa, pero sí va más allá de lo que es el común de las investigaciones. Claro, arrastramos el defecto que puede haber en lo nuestro de dejar mucho plasmada la generalidad, pero en el caso concreto se requería que usted hiciera, como lo hizo, alusión a conceptos jurídicos fundamentales, pero no fundamentales entendiéndolo como elementales, como digamos, de primaria, sino fundamentales por la presencia siempre permanente que tienen y que no tienen que cambiar, no pueden cambiar. Un concepto como el de derecho subjetivo, como el de capacidad, que es precisamente lo que nos están cambiando por falta de información, qué tristeza, por falta de conocimiento de la traducción de los idiomas, eso lo vamos a ver en unos minutos también, qué tristeza. Y un concepto de persona, un concepto de derecho subjetivo, pues esos serán permanentes siempre, no se pueden cambiar. Bien, entonces, ciertamente su trabajo reúne todas esas cualidades de seriedad, de acuciosidad, de esmero, de intención de superar, de tratar de expresar lo mejor posible sus ideas. En última instancia me llama la atención, para comentar de inicio, esa relación que hay o que encuentra usted entre los derechos de la personalidad y los derechos humanos. ¿Me los puede conceptuar unos y otros? Sí. Para ir entrando al tema. Sí, con mucho gusto. Pues muy buenos días, gracias por sus gentiles comentarios. Sí, en los derechos humanos es el conjunto de derechos subjetivos o prerrogativas que en particular tienen frente al Estado y que están derivados de la dignidad que poseen los particulares o los ciudadanos. Y los derechos de la personalidad es el conjunto de bienes y derechos que se encargan de proteger las proyecciones psíquicas, emocionales o espirituales y también cómo la sociedad ve a la persona, o sea, todo ese conjunto de construcciones y que para eso están, o sea, eso es lo que están protegiendo. Bien, entonces, en última instancia, ¿qué diferencia puede haber? Nada más que los primeros son para oponerse al Estado, para que el Estado lo respete y lo resarza, y que los segundos se dan en el ámbito de los particulares. ¿No cree usted que, en todo caso,
hay o debe haber el respeto de todo el mundo, sea sujeto de derecho privado o derecho público, de los derechos de todos y cada uno de nosotros. Desde luego, o sea, empezando por el concepto de dignidad. Si yo comprendo al otro o lo aprendo sabiendo que posee una dignidad al igual que yo, sé que también es frágil y que merece un respeto. Y eso no nos lo debería de enseñar las categorías de derecho público o privado, sino que debería de ser un sentido ético que posea el ser humano. Sin embargo, lo que yo percibí, porque tiene usted razón, ¿cuál es la diferencia? Solamente que unos se les ha llevado materia de derecho público y otro de derecho privado, pero en realidad cuando yo los investigué pensé que iba a encontrar muchas diferencias, pero en realidad tienen un hilo conductor desde su origen, han sido muy similares, y lo que sí vi es que se politizaron más los derechos humanos. Claro, usted lo ha dicho, se politizaron más. Yo le confieso a usted que además, adicionalmente, han sido objeto de un manipuleo convenenciero. Es decir, ahora ya todos son derechos humanos, ¿no? Sí. Y no hay, yo no veo por ningún lado deberes fundamentales, deberes humanos. Porque bueno, yo creo que en el respeto, el inculcar, el obligar, el orillar al particular, al respeto de los derechos de los demás, sería mucho más constructivo que estar dándoles oportunidades a todos. Ahora ya todos son derechos humanos. Que, por ejemplo, atraviesan una calle, pues la atraviesan despacito, porque son los derechos humanos de la libre circulación, ¿no? O que alguien, eso lo comentamos alguna vez unos profesores que tenían la experiencia, que alguien en una escuela particular, en una universidad particular, privada, dejó de pagar las colegiaturas y no le dieron derecho a examen, pues eso es contractual. Y por más que haya derecho humano a la educación, pues igual hay derecho humano a recibir lo que le corresponde a uno como contraprestación en un contrato, ¿no? Entonces, ¿no ve usted ese manipuleo? Así aquí, en confianza, aquí estamos en familia. Sí, desde luego. Y yo ayer, de hecho, en una conferencia lo estaba señalando, que se habla mucho, es este sentido individualista de los derechos humanos, y poco se habla del sentido social que también tienen los derechos humanos, como la contribución al bienestar de la comunidad, y que entonces no pueda ser un ejercicio caprichoso de los derechos humanos, que para mí ha devenido un poco en ello, ¿no? Un ejercicio caprichoso, frívolo, en cuanto a que solamente me encargo de señalar que tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Pero no hay deberes, por supuesto, también tiene deberes. Ahora, usted se refiere y hace un estudio profundo, detallado, en cuanto a la dignidad, y señala también como una base dentro de la infraestructura de los derechos humanos a la no discriminación. Simplemente por señalar el manipuleo, digamos, inconsciente, desinformado. Qué tristeza. No sé, no tenéis su código civil, ¿no? No, doctor, ¿Qué pasó? lo en el celular. Bueno, lo trae muy bien, señorita alumna, ande, saque en su máquina. Pero hay un artículo en 1504, una cosa así, del Código Civil, que antes establecía como impedimento para ser testigo en el testamento a los que fueren sordos, ciegos o mudos, palabras que ahora están proscritas, ¿verdad? Bueno. Y en los 2000 aparece una reforma para que no, en aras de la no discriminación, aparece una reforma en la que se deroga el que puedan ser testigos de testamento esas personas. Lo pueden hacer ahora con un intérprete, pueden serlo con un intérprete. ¿Cómo es posible que una prueba, que un testimonio, cuando la base
base de la prueba testimonial, del testimonio, es haberlo visto y haberlo oído. ¿Verdad? Es verdaderamente un absurdo. Como les digo a mis jóvenes, pues así que se ha jurado de un concurso de belleza, un ciego, con su intérprete, que diga, ¿qué tal? Pues a toda, muy bien, ¿no? O en un concurso de declamación, un sordo con su intérprete, qué absurdo, ¿no? Y todo por ese equívoco de tratar de proteger la no discriminación. Yo creo que debemos ser más sensatos. Y qué lástima que todo se deba a qué. ¿Cuál cree usted que sea el motivo de todas estas situaciones? A la politización que tienen los derechos humanos. Aquí se usa como un instrumento de campañas políticas y de lugares comunes en los discursos públicos, pero que en realidad no sabe la trascendencia, como es el desconocimiento, ¿no? Ese es lo más triste, la desinformación. Todo esto que ha surgido de las convenciones de la no discriminación a las personas con discapacidad, etc., es por desinformación, porque inclusive provienen, el idioma original fue el inglés, y provienen de traducciones mal hechas. Qué triste, ¿no? Bueno, pues miren, seguramente las réplicas que vienen enseguida van a ser muy ilustrativas, vamos a aprender, usted y yo, a seguir aprendiendo, y no me queda más que felicitar. Le deseo lo mejor, para mi gusto. Me gusta usted a pensar como yo, que el doctorado se lleve aquí y aquí, no en ostentación. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Para continuar con el examen, se concede el uso de la palabra al señor doctor Rodrigo Brito Melgar. Por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, Aida. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, pues antes de comenzar con algunas preguntas, formar parte de mi réplica, quisiera decir que estoy muy contento por estar en este examen y estoy muy contento por varias razones. En primer lugar, porque tuve la oportunidad de seguir el trabajo, sé de tu capacidad, sé del empeño que se puso en este trabajo de investigación, de todo lo que está detrás de las páginas que nos brindas hoy como una tesis doctoral, y sé que, bueno, pues eres una persona que conoce el tema que trata y que ha estado, bueno, pues muy interesada en profundizar en los derechos de la personalidad y la forma en que debe regularse, los problemas que están alrededor de ellos frente a las actuaciones, por ejemplo, de particulares, como decía el doctor Domínguez Martínez, ¿no? También quiero decir que me da muchísimo gusto estar en este sínodo, porque tengo la oportunidad de compartir mesa con grandes profesores, cuyo trabajo reconozco y admiro, una gran profesora de nuestra facultad, y porque pues, me da la oportunidad de platicar contigo sobre algunos aspectos relacionados con tu investigación que me parecen muy importantes y que pues, tú incluiste al final del trabajo que realizaste, ¿no? Están fundamentalmente en la introducción. Me llamó mucho la atención la manera en que hablas precisamente de circunstancias específicas en las que se podría proyectar el tema central de tu tesis, ¿no? Esta distinción, digo, platicabas con el doctor Domínguez Martínez, me parece muy importante en lo que tiene que ver con ese origen que comparten los derechos de la personalidad y los derechos humanos, pero como tú dices en tu trabajo, que al final de cuentas hoy se entrelazan y no puede distinguirse claramente entre ellos. Eso es algo que se plantea desde el inicio de la investigación, y lo que yo quisiera preguntar es, ¿realmente no hay una distinción que pudiera marcar una diferencia
entre derechos de la personalidad y derechos humanos que pudiera tener alguna utilidad ahí. Sí, las dos únicas diferencias que yo me pude percatar es una, que los derechos humanos no tienen este sentido de monetizarse, como sí lo tienen un poco los derechos de la personalidad en cuanto a derechos de la propia imagen, que sí se puede comercializar la imagen de alguien y hay una ganancia para el titular, y con los derechos humanos no existe ello, no hay esa inclinación. Y la otra que detecté es solamente en cuanto a reparación del daño en los dos, que es muy similar a la reparación del daño tanto para derechos humanos como para derechos de la personalidad, pero solamente en derechos humanos vemos la garantía de no repetición, que no así lo reproduce el Código Civil cuando habla sobre la reparación del daño para los derechos de la personalidad. Esas son las dos únicas diferencias de las que yo me pude percatar, porque sí son muy afines las figuras. Y por ejemplo, en cuestiones relacionadas con derechos de la personalidad, el que se dicte una sentencia, por ejemplo, cuando hay algún incumplimiento, etcétera, no podría de alguna manera tener ese efecto de que no se vuelva a perpetrar una violación o que no se volviera a repetir esa conducta, por ejemplo. Pues sí, bueno, es que como en Ley General de Víctimas viene establecida así la reparación que se debe de dar, la garantía, y en derechos de la personalidad no. Sin embargo, lo que yo también he visto es que en vía de amparo se les ha hecho valer a los derechos de la personalidad como derechos humanos. Y a eso es a lo que quería llegar, precisamente porque en la tesis se plantea incluso una propuesta de reforma constitucional para establecer que proceden amparo por violaciones a derechos de la personalidad, en contra no solamente de autoridades, sino de particulares. Quisiera preguntar que si no es suficiente la regulación que existe en la ley de amparo para hacer valer este tipo de derechos. ¿Los particulares pueden ser considerados como autoridad para efectos del amparo? Sí, de acuerdo a la ley de amparo. ¿Cuáles son los requisitos para considerar como autoridad para efectos del amparo? Que realice actos que modifiquen la esfera jurídica del gobernado y que por tanto pueden devenir en un impacto o en un daño hacia el particular. En este sentido es que se ha alegado, por ejemplo, mucho si los notarios son autoridades, ¿no? Ya también se estableció en una sentencia que no exactamente, porque cumplen con normas de derecho objetivo, que tiene que cumplir porque es jus cogens, pero no necesariamente porque sus actos quieran, o sea, con esta externación que lleven a cabo, no están modificando porque quieren o a voluntad la esfera jurídica del particular. Sí, realicen actos equivalentes a los de autoridad. Que ese acto esté regulado también, sí, una norma de carácter general, y que con ello se vulneren los derechos de alguna persona. Y yo a lo que voy no es suficiente con eso que establece el párrafo segundo del artículo 5 de la ley de amparo, sería necesaria la reforma constitucional. Aida, ¿cuál es la razón por la que tú planteas una modificación al 103 de la Constitución? Porque lo que veo, que no quise meter mucho en procesar porque no soy buena en procesar constitucional, pero lo que he visto es que este cambio en cuanto a que dicen, bueno, pero no son actos de autoridad, entonces no te afectan y no puedes acceder a la vía del amparo. Y eso para mí es una limitante. Y en cuanto a la reforma, lo que quise sí fue imitar un poco a la Constitución de Colombia, que sí reconoce el efecto de horizontalidad constitucionalmente. Yo creo que es una forma de dar garantía al acceso a la justicia, es parte de la garantía del derecho al acceso a la justicia, el que se establezca que también en particular y que no necesariamente tenga que recurrir a estos conceptos que los expresaste mejor que yo, de cuándo es un acto de autoridad, ¿no? Y meterse en todo el análisis para determinar si efectivamente lo cometió y que viene la vía de amparo. Entonces yo quise solventar eso al hacer que se reconociera que se podría recurrir a esta vía también en el caso de particulares que dañaran algún derecho.
derecho humano. Sí, porque hay una corriente que dice, bueno, pues finalmente los actos de los particulares se pueden llevar a conocimiento del órgano jurisdiccional cuando alguna autoridad a la que se recurre, por ejemplo, pues no atiende a las violaciones que presentaron o que realizaron los particulares, ¿no? Es la eficacia no inmediata, sino inmediata dentro de esta teoría de la Birkon que se maneja en el trabajo de investigación. Entiendo que ahora dices, por lo que está contenido en tu trabajo de investigación, que tú pues eres más afín a la idea de la eficacia directa de los derechos frente a particulares, ¿no? Pero si nos fuéramos a la otra doctrina, también hay obligaciones en materia de derechos humanos con las que deben cumplir las autoridades, y cuál de esas estaría violentando. Por ejemplo, si una autoridad si un particular incumple con ciertos actos o realiza ciertas acciones que puedan vulnerar precisamente los derechos de las personas. Hay obligaciones de respeto, de protección, de garantía, de promoción. ¿Cuál de estas obligaciones estaría involucrada frente al incumplimiento, en este caso, de un particular, por ejemplo? Considero que la de respeto y la de promoción. ¿Y por qué? Porque justamente el efecto inmediato o indirecto lo que señala es hay una laguna legislativa y eso permite que el particular viole el derecho humano, pero en realidad fue una omisión de la autoridad, no es el particular, sino que hay una omisión. Entonces, en el sentido de promoción, bueno, debería de considerarse al momento de hacer la revisión o de elaborar un proyecto de ley que prevenga este tipo de violaciones, ¿no? Porque es la forma también en que estoy promocionando la vigencia de esos derechos humanos. Pues para mí sería tanto el respeto, porque no lo incluí, no me percaté que la situación se podría dar y que eso vendría o abrevaría en una violación de derechos humanos, y también en cuanto a la promoción, porque mi misma legislación no está promoviendo ese respeto. Y la de proteger, la obligación de proteger, porque me parecería que es la que primero tendríamos que voltear a ver, porque esa implica precisamente que la autoridad realice actos tendientes a evitar que agentes estatales o no estatales puedan violar derechos humanos, ¿no? Entonces creo que ahí también estaría involucrada de manera muy, muy clara la obligación de proteger. Y retomando un poco lo que a mí me parece muy interesante en tu introducción sobre estos pues, casos que planteas de manera muy general que pueden implicar algo para la reflexión respecto a tu trabajo, tú mencionas el caso de Cambridge Analytica, ¿no? La forma en que pues, ciertas empresas, estas redes sociales, se allegan de datos para establecer un determinado perfil y, bueno, a través de esta conducta que se denomina microtargeting, ir de alguna manera condicionando la voluntad de los electores, lo que hizo para muchos que Donald Trump llegara a la presidencia de la República. ¿Tú crees que sería necesaria una regulación para estos actores, por ejemplo, empresas como Facebook, etcétera, a fin de evitar que se den estas prácticas que algunas personas dicen van incluso en contra de la libertad de opinión política, ¿no? Se pueden estar vulnerando libertades porque con fines comerciales, etcétera, ese análisis de datos que nosotros otorgamos de manera consciente, ¿sí? Y de manera, bueno, más bien de manera voluntaria, a veces de forma inconsciente, ¿no? Con eso se crea un perfil y de esa manera se condiciona la voluntad, o incluso se llegan a actitudes que planteabas también con el doctor Domínguez Martínez, algunas prácticas que resultan discriminatorias, ¿no? Si de los me gusta que plantean ciertas personas en sus redes sociales se dan cuenta, o de los intereses, porque hay prohibiciones respecto de datos relacionados con características relacionadas con la personalidad, pero no con intereses. Si a partir de esas acciones de los usuarios de redes sociales se determina, por ejemplo, que una mujer pues sufre de violencia o sufre de abusos, y entonces se sube el costo de su seguro, porque se tienen datos que dicen que las personas que son
víctimas de abuso tienen una menor esperanza de vida. ¿Eso es justo? ¿Se tendría que regular? ¿Y cuál sería el límite a esa regulación? Porque también se corre el riesgo de establecer un cierto control a estos ámbitos que también se ha dicho son ámbitos de libertad actualmente. Esa está muy compleja, pero sí. Es que me pone a reflexionar muchas cosas, porque de hecho yo cuando empecé a hacer la tesis dije no voy a encontrar muchos casos de violación de derechos entre particulares, y luego encontré todos los que narré en la introducción y por eso los quise conservar, y uno muy paradigmático pues sí es el de Cambridge Analytica, que devino en que el Zuckerman declarara incluso en el Congreso de Estados Unidos, donde aceptó que realmente no estaba regulado, pero lo que sí hacen es que comercian los datos, y eso sirve para programar los algoritmos en redes sociales, y por eso nos aparecen determinados anuncios o campañas, y inclina, porque también lo que están haciendo es condicionando pues el credo y el sistema de creencias de una persona. Entonces desde luego que se tendría que regular. Ahora lo complejo es hasta dónde, porque como señalas, es muy limitante a, bueno, entonces te condiciono y solamente no te voy a permitir tu libertad de expresión, porque voy a condicionar o voy a censurar previamente todo lo que quieras publicar o ver. Entonces sería una manera también de capar este intercambio que en sí la sociedad en red que Manuel Castells planteaba y que no ha sido lo que él deseaba, pero bueno, decía, habría, o sea, la idea de que esté interconectada en la nube la sociedad permitiría que ya no hubieran estos sesgos que siempre nos imprimen los medios masivos de comunicación, que hay un filtro y que nos dan a conocer de lo que quieren y cómo quieren comunicarnos la información. El que estuvieran todos conectados en una sociedad en red implicaría que cada uno pudiera construir su subjetividad a través del intercambio con otro que no está condicionado como los medios masivos de comunicación. Lo malo es que ha devenido mucha ignorancia e infodemia, y también tenemos ese peligro. Entonces para mí sería muy importante que los algoritmos, si hubiera una libertad en cuanto a lo que quiero ver, que no me condicione tanto, porque los algoritmos me condicionan demasiado, y a veces, como dicen, a veces no veo al otro amigo, no veo que publica, porque solamente me filtra lo que supone la máquina que a mí me interesa, pero en realidad tal vez no es así. Entonces a lo mejor... A ellos les interesa que le interesa a la persona. Sí, ¿no? Porque sí, el condicionamiento, lo que me interesa que tú veas, sí, justamente. Entonces debería de haber la apertura de que yo viera todo lo que hay y eso elegirlo, sin evitar caer en encapamientos y también en desinformación, que lo que está sucediendo es que falta mucha alfabetización y por eso tristemente también se difunden muchas noticias falsas, y esto a veces deviene en ejercicios de violencia. Entonces sí sería un reto, pero creo que es necesario que lo regulemos, porque el problema que ha habido con Cambridge Analytica, con Facebook y todo este movimiento, es que sí han incidido en la problemática social, ¿no? De manera tal que dicen que por eso ganó Donald Trump, que por eso se firmó el Brexit, pero a la vez pues no hay cómo obligar o hacer responsable a quien lo hizo. Entonces por eso hay que regular, porque si no tenemos el vacío legal, entonces lo que no está prohibido está permitido, y abusan de las figuras tristemente. Entonces claro, la mascota sería un reto para mí saber cómo y en qué sentido justamente regularlo sin intervenir en la libertad de expresión de las personas, y sin también condicionar las redes sociales. Sí, es un reto necesario. Me parece que ahí es un punto que se puede seguir abordando, y creo que pues el llegar a este momento no es terminar esta ida, sino es un punto de partida para que se siga profundizando precisamente en estos problemas, ¿no? Hay quien dice la información dirigida no es mala per se, sino la amplificación de la desinformación es lo que condiciona ese comportamiento, ¿no? La violación a la privacidad, porque con 10 likes se dice que una persona
estas empresas pueden tener una mayor concepción de la personalidad que los compañeros de trabajo, con 150 más que la pareja de una persona, y pero con más que los padres de esa persona, y con 300 likes que se den en las redes sociales se puede tener una idea más clara relacionada con pues, ideas, preferencias sexuales, etcétera, que pues, personas que la propia pareja. Entonces creo que esos cuestiones relacionadas con la protección de la privacidad, de la intimidad y los límites que se debe tener también a la regulación marcan pues, retos muy importantes que esperaría que a partir de este momento me interesaran y pudiera seguir trabajando en ellos. No me resta sino felicitar a Aida por este trabajo, por darnos la oportunidad de leer una tesis muy bien realizada a las personas que literalmente están detrás de ti, porque este no es un trabajo que se logra solo. Pues muchas felicidades, y si este sínodo tiene a bien otorgarte el grado de doctora en Derecho, pues invitarte a que sigas poniendo muy en alto el nombre de nuestra facultad. Sería todo por mi parte, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Gracias, don Rubén. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la doctora Julieta Morales Sánchez, que encalará este sínodo con su presencia. Es muy importante que la mujer esté presente en todos estos actos académicos. Usted goza de un gran prestigio y le agradecemos que esté aquí. Muchas gracias a nuestro presidente del Tribunal del Sínodo, y muchas gracias también a mis queridos colegas, admirados maestros, con una trayectoria destacadísima y con quienes hemos coincidido en muchos espacios. De verdad es un privilegio compartir con ellos esta mesa. Y Aida, es un privilegio para mí también haber llegado este día, porque transitamos como mucho tiempo desde el examen de candidatura a hoy, y sobre todo debo de reconocer y felicitar el trabajo arduo que has realizado a lo largo de todo el doctorado. Eres una doctoranda estricta, comprometida, que siempre estuvo atenta, digamos, a todos los comentarios que planteamos. Felicitaciones a ti, a tu familia que te acompaña, a tus seres queridos, porque siempre es un esfuerzo colectivo, digamos, llegar a un momento como este. A ver, ahora bien, yo voy a hacer algunos planteamientos. La verdad, las observaciones las planteamos en el examen de candidatura y luego estuvimos con intercambios muchos en WhatsApp, en correo y demás, para quienes nos acompañan y sepan un poco la historia de esto. Entonces voy a hacer algunos comentarios y alguna pregunta por ahí